a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. El mar de Galilea es el escenario de muchos de los milagros del Señor. Muchos de los milagros ocurrieron en el mar de Galilea. Algunos sucedieron bajo la superficie del agua, como la pesca milagrosa, que ustedes recuerdan. Otros encima, como la tormenta tropical que Jesús detuvo. Pero quizás el más asombroso de todos los milagros que incluyen al mar de Galilea es cuando Jesús hizo que las olas furiosas y la espuma blanca se transformaran en una alfombra roja, porque Él caminó literalmente sobre las aguas. No fue tan solo el acto de 2 pasitos sobre el agua, sino que Él caminó sobre el agua conforme lo que los evangelistas cuentan, cubriendo una distancia de aproximadamente 4 millas. Anoche yo estaba sacando las cuentas porque Mateo dice cuánto ellos remaron, 6 kilómetros para adentro. Así que Jesús tuvo que caminar unas 4 millas, y a un promedio de lo que camina un mortal, un ser humano, de 3 millas por hora a paso de hombre, el Señor estuvo caminando sobre el agua no menos de 70 minutos, poco más de 1 hora, 1 hora 10. No es que hizo así sobre el agua y se hundió, sino que caminó tranquilamente unos 70 minutos, poco más de 1 hora. Así que es obvio que es un milagro, pero tenemos de igual modo la tendencia natural a explicar lo que no podemos explicar, y es ahí cuando a veces nos perdemos el milagro. Dice un autor que los seres humanos no tenemos la categoría cognitiva para asimilar los fenómenos que no se computan en nuestro hemisferio izquierdo. Nuestro hemisferio izquierdo no comprende los milagros, como le pasaba a los discípulos, que ellos no podían comprender. Era tan grande lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos, que su mente era como esas calculadoras pequeñas que no pueden multiplicar grandes cifras, y le da lo que se llama un error intelectual. Dice: esto no puede estar ocurriendo, a tal punto que la Biblia narra que pensaron que era un fantasma que venía hacia ellos, no lo reconocieron. ¿Y eso qué es? Debe ser un Mesías caminando sobre el agua. Suelen caminar mucho por acá. No hay una categoría cognitiva, no lo tienen en los recuerdos. Por eso la Biblia es una continua frase que repite, es monotemática: recuerda, 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 recuerda. Israel, recuerda los días que yo te saqué de Egipto. Pon unas piedras a la orilla del Jordán para que los hijos pregunten y ustedes le cuenten lo que Dios ha hecho. Recuerden, levanten un altar para recordar. Levanta un altar, levanta sacrificio para recordar. Cuando la fe empieza a flaquearte, recuerda lo que Dios hizo con tu vida. Tú dices: sí, pero yo he cambiado, yo he pecado, no soy el mismo. Tú pudiste haber cambiado, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo, lo va a volver a hacer. Alguien tiene que decir amén. Hay una cita, una frase que alguna vez escuché, no me acuerdo de quién, que decía: a los pájaros no les hace falta la opinión de los ornitólogos para poder volar. Los ornitólogos son los que estudian las aves. A los aves les importa un cuerno lo que opina el ornitólogo, vuelan. Y a los que amamos la unción y a los que amamos la presencia de Dios, a los que nos gusta caminar sobre las aguas cuando Dios nos llama, tampoco nos importa nada la opinión de los religiosos o los explicólogos. Y si estás caminando con Jesús, en algún momento de tu vida vas a caminar sobre el agua. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. En algún momento vas a hacer algo inimaginable. Caminar sobre el agua se va a hacer tu estilo de vida. Y es un desafío. Para caminar sobre el agua, lo he dicho de 1000 maneras, en 1000 veces, y en cientos de sermones lo diré otra vez: tienes que salir de la barca. Para caminar sobre las aguas tienes que bajarte de la zona cómoda. ¿Recuerdan cuando el Señor nos habló? Que le dijo: levanta tu lecho y anda, y tenía que andar con su mantilla. Para caminar tienes que salir de la pequeña mantilla. Siempre hay que salir de la zona cómoda si quieres vivir un momento sobrenatural. Vas a tener que correr riesgos, asumir desafíos. Llega un momento en que tienes que dejar de seguir preparándote para la vida que quieres, para empezar de una vez por todas a vivirla.
Porque toda la vida la gente se está preparando para la vida que algún día va a tener. Tienen 40 años y dicen, no, yo no voy a trabajar toda la vida, algún día. Y tiene 50 años y siempre se está preparando para la vida que algún día va a tener. Y llega un momento, lo diré otra vez, que uno tiene que dejar de prepararse para la vida que quiere tener y empezar a vivirla de una buena vez. Y eso significa hablar, decir, expresar, acceder, bajar, correr, hacer. La inacción también es una forma de acción. El pecar por omisiones, yo me prefiero quedarme neutral. Esa gente siempre se ve muy espiritual, prefiero observar. Lo que está haciendo es nada. Los que bajamos de la barca son los que corremos riesgos. Y a veces hay que hacerlo. Nosotros nos subimos a una caminata sobre el mar de más de 4.000 millas, a un país que no conocíamos con mi familia. Liliana estaba embarazada, sin seguro médico, sin un salario, simplemente obedeciendo una orden de Dios. Dios nos dijo que habría una puerta nueva, que Él tenía algo para hacer y no nos dio más indicaciones. Y nos movimos. Y fue muy difícil después de vivir tantos años en nuestro país obedecer a Dios. Hicimos 4.500 millas sobre el agua, en un avión, claro. Pero corrimos un riesgo y ese riesgo nos trajo hasta aquí. Si me arrepiento, claro que no. Si lo volvería a hacer, claro que sí. No hay peor cosa que un día el Señor te llame a bajar de la barca y no lo quieras hacer. Porque el Señor es arriesgado, ese es su ADN, es temerario. Cuando crucificaron a Jesús, los religiosos, para ser justos, nunca lo acusaron de ser un tipo aburrido, nunca. Al contrario, pensaban que era demasiado dinámico y eso les daba inseguridad. Pero las generaciones posteriores, las que siguieron después, trataron de acallar esa personalidad de Jesús y lo rodearon de tedio. Les cortaron las garras al león de Judá y domesticaron a un Jesús. Lobotomizaron su parte más audaz. Quitaron las garras del león de Judá y nos hicieron creer de que solamente es el cordero que bala. Pero nos olvidamos que además de ser el cordero, es el león, el que ruge, el que tiene poder y sobre el cual se parará en el monte de Sión y se doblará toda rodilla, porque el Dios todavía ruge hoy. Jesucristo ruge hoy. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Y esa valentía, esa temeridad, esa intrepidez tiene su ilustración máxima cuando Jesús lleva a Gadara, pone un pie. Pongan pausa en lo que les voy a contar. Pone un pie en Gadara y hay un tipo allí que vive entre las tumbas. Es un caso perdido, perdió su juicio cabal y se llama Legión. Cuando Jesús pone un pie en Gadara, Legión, dice la Biblia, sale corriendo hacia Jesús. Sale corriendo para atacarlo, para matarlo. Es una legión, son 6.000 demonios corriendo hacia Jesús. La Biblia no dice qué reacción tuvieron los discípulos, pero me los imagino que corrieron como niñas. Dijeron, ¡ah! Cuando vieron a un tipo endemoniado llamado Legión. Jesús no se inmutó, temerario, sin miedo al mal. Y es allí donde se encuentra el milagro siempre. Escuchen esta frase, los milagros siempre están del otro lado del miedo, siempre. Siempre del otro lado del miedo hay un milagro. La gente que tiene miedo a testificar, muchas veces se queja de que la enfermedad le volvió. La gente que tiene miedo de pasar al altar, miedo al que dirán, miedo a que si paso qué van a decir, miedo a que no me voy a poder parar, miedo a que si dejo la silla de ruedas me voy a caer, miedo, fobia. La gente que tiene miedo generalmente, o en la mayoría de los casos, se pierde el milagro. El milagro siempre está al otro lado, a la otra orilla del miedo. Y la legión fue a ver a Jesús y perdió por nocaut. Eran 6.000 contra 1. 6.000 contra 1. Imagínense cómo estaban las apuestas en el infierno. 6.000 contra 1. Y los 6.000 perdieron por nocaut porque cayeron de rodillas ante el Señor antes de la primera campana. Y el Señor los envía un hato de cerdos y caen por el desfiladero. ¿Qué trato de decirte?
Trato de decirte que no hay nada, que no hay nadie que sea más fuerte que tú, que la palabra mayor es el que está contigo. No es una frase para que solamente se alegren, sino que es una verdad escritural. Juan dice, el amor perfecto, el amor, amar al Señor, echa fuera, ¿qué? El temor. El amor perfecto echa fuera el miedo al fracaso, el miedo a lo que opinen de ti, el miedo al futuro. Si sigues creciendo en el amor de Dios, lo único que te va a quedar es el temor a Dios. Los demás no te va a importar ni lo que digan, ni lo que haga. Y si tienes ganas de danzar, de gritar, de aplaudir, de gritar, de tocar el shofar, de hacer cualquier cosa, has perdido el miedo, porque el perfecto amor te llena de valor. ¿Cuántos están conmigo? Díganme amén. Ahora, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Así que Jesús no solo caminó sobre el agua, sino sobre las olas. No se pierdan el detalle, el lago estaba picado. Los pescadores saben de lo que es un lago picado. El mar de Galilea tiene 8 millas de ancho por 16 de largo y unos 48 metros en la parte más profunda. Un lago picado, es un lago, no es un mar. Le dice mar de Galilea, pero es un lago inmenso. Y el Evangelio de Juan menciona específicamente que los discípulos estaban remando a unas 6 millas, que estaban lejos de la orilla. Esto es importante, estaban lejos de la orilla. Porque los milagros nunca ocurren donde puedes hacer pie, donde hay poco agua. Los milagros siempre ocurren cuando ya no puedes tocar fondo, cuando no tocas fondo. Les dije hace unas semanas, ¿cuántos quieren experimentar milagro? Y todos gritaron amén. Y les dije, para experimentar un milagro, tienes que estar en problemas. Si no, no vas a experimentar milagros. Para tener una victoria, hay una batalla. Pregúntenle a un boxeador si puede ganarse un cinturón sin pelear. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta celebrar la victoria sin pelear. Nos gusta celebrar la calma del mar sin pasar por olas. Nos gusta celebrar la sanidad sin haber estado enfermos, o la prosperidad sin saber lo que es la escasez. Y para celebrar un milagro, uno tiene que pasar por determinadas crisis. De otro modo, no valora lo que tiene. Yo no doy por sentado ni que tengo una linda casa, ni que tengo un lindo auto, ni que me puedo vestir bien. No doy por sentado porque de donde yo vengo, la ropa escaseaba, los autos no estaban, el único que tenía teléfono era un ruso que estaba en la esquina del barrio que no lo prestaba a nadie. Así que yo valoro hasta hablar por teléfono, lo valoro. ¿Qué hace eso? Que Dios diga, cuanto más le puedo dar, le voy a dar, porque ha valorado lo poco y sobre mucho lo puedo poner, y nunca va a perder la cabeza. ¿Están conmigo, sí o no? ¡Aleluya! Y cuando estás en una tormenta solo y Jesús te aparece caminando, no es el truco de magia de un mago callejero. Jesús apareció ahí porque vio que sus muchachos estaban sin fuerzas. Mateo, dice, y la barca estaba lejos de la tierra, zarandeada por las olas. Oigan, los muchachos estaban perdiendo la batalla. Eran pescadores. Alguna vez hablé con un surfista que dice que cuando hay olas gigantescas, muy fuertes, si no tienes un traje de neopren, podría literalmente romper tus intestinos de la fuerza con la que golpean las olas. Y estamos hablando de una época moderna, contemporánea, ni hablar de estos barquitos que eran cascaritas de nuez en medio de un temporal. Y los muchachos estaban quedando sin fuerzas. Y si estás luchando contra una enfermedad, habrá días que las olas del desaliento te hacen sentir que estás perdiendo la batalla. A veces te sientes ahogar en un mar de deudas. Tus olas tienen nombre de bill, de acreedores, de quiebra, de gente que te llama, de pagar mínimos de tarjeta. A veces tus olas tienen nombres de problemas económicos, de un socio que te estafó. O tus olas pueden tener el color de un divorcio, cortes, pelea por la tenencia de los hijos. Tus olas pueden ser de muchos colores y formas, pero para llegar a aguas tranquilas significa que tenemos que alejarnos de la orilla. Dios tiene que permitir ese requisito. Para que haya calma y para que veas a Jesús en medio de la tempestad, tiene a veces que darse una tormenta perfecta.
Los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua y Mateo dice que gritaron de miedo. Y hay gente aquí que está a ese punto exacto de su vida. Dice, pastor, no puedo más. Llegué aquí buscando una palabra de confortamiento, de refrigerio. Pero siento que si Dios no hace algo milagroso, la palabra no bastará mañana lunes cuando tenga que enfrentarme con las olas. Hay tormentas que estás viviendo. Hay zonas oscuras. Hay pozos que dices no voy a poder salir. Y cada ola es más grande que la anterior. Y literalmente sientes que vas a naufragar. Había una canción, un himno que cantábamos cuando éramos chicos que decía: maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Ese no es en re. Los grandes abismos del cielo se ciernen de oscuridad. Y recuerdo que podíamos sentir lo que los apóstoles vivían cuando decíamos: ¿no ves que aquí perecemos? Y hay gente que dice: ¿no ve, Señor, que estoy pereciendo? ¿No ve que me estoy muriendo? ¿No ve que no puedo más? ¿No ve que no hago pie, que no puedo respirar? Y es ahí en el medio de la oscuridad, cuando el mar estaba picado y cuando estaba lejos de la orilla, dice el evangelista, aparece Jesús. Le dice: ¡hey, muchachos! Llevaba más de 1 hora caminando sobre las aguas a las cuales ellos temían. No puedes temerle a algo sobre el cual Jesús puede caminar como si fuera una alfombra. No puedes temerle a las deudas cuando Jesús camina sobre tus deudas y dice: tranquilo, yo estoy por sobre todas las cosas. No puedes temerle a un cáncer, a un tumor, a una parálisis cuando Jesús camina sobre las diagnosis médicas y dice: yo estoy por sobre todas las opiniones médicas. Yo camino. No. ¿Me están oyendo lo que el Señor dice? Yo estoy por encima de las circunstancias. Y antes de culminar, 2 apuntes sobre el momento de Pedro. Ese que nosotros queremos reprender cuando veamos en el cielo por haber negado a Jesús. Pedro fue el único que por lo menos caminó un pequeño trayecto sobre el agua y dijo: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Fue una fracción de segundo, pero caminó sobre el agua. 2 cosas, presten atención. 2 grandes secretos, no te lo olvides nunca. En mi experiencia, no es mucha, pero experiencia al fin, los que critican a los que caminan sobre el agua son los que siempre están y estarán confinados a una barca. Los que critican a los que caminamos sobre el agua son los que nunca se bajaron ni jamás se bajarán de la barca. Esos son los que critican. Están en la comodidad de la barca y critican a los que bajamos. Los que bajamos, claro que nos hundimos muchas veces, porque bajamos de la barca y no tenemos una mente cognitiva para caminar sobre el agua. A veces nos sale bien y a veces nos sale mal. A veces miramos a Jesús y caminamos un trecho, pero a veces miramos los vientos y nos hundimos. Sé de lo que le hablo, me he hundido decenas de veces. Pero los que confiamos en el Señor preferimos equivocarnos antes que perder oportunidades. Los que confían en la barca dicen: dame una garantía de que no me voy a hundir. Pero los que caminamos sobre las aguas no pedimos garantías. No queremos perdernos ninguna oportunidad. Ninguna. Número 2. Voy a darte una regla que se cumple siempre. Si vas a salir de la barca en medio del mar de Galilea y en el medio de la noche, solo asegúrate que fue Jesús el que te dijo: ven. ¿Sí? Voy a decirlo otra vez. Si vas a caminar en medio de la noche con el lago picado en el mar de Galilea, asegúrate que Jesús te haya dicho: ven. Porque he visto a muchos audaces que sin una palabra de Dios se han bajado y no han caminado ni siquiera un trecho porque Jesús no estaba allí. Pero en su afán de figurar, de ser número 1, en su afán de estar en la tele, en su afán de que lo llamen pastor, evangelista, apóstol o arcángel, en su afán de salir a las naciones y escuchar aplausos, se bajaron de una barca antes que el Señor apareciera en la oscuridad y le dijera: ven. Y si el Señor no está allí, vas a sufrir mucho. No significa mandar un montón de audaces a ahogarse. Lo estoy diciendo es:
aunque la ola esté profunda y estés lejos de la orilla, si Jesús está allí, tienes que bajar de la barca. ¿Entiendes la diferencia? Ahora, si Jesús te llama en la oscuridad a bajar de la barca, no se te ocurra quedarte en la